dice eso. Ahora, algo interesante también, ¿no? Por ejemplo, cuando uno revisa algunas pinturas egipcias, retomando el tema de gigantes netamente, se ve que se representa al el faraón que se decía que era descendiente, en este caso, de los dioses egipcios, como una figura gigante al lado de otros humanos que son pequeñitos, ¿no? Ahora, que implicaban superioridad, ¿no? alguna interpretación puede decir, claro, como lo que acabas de decir, ¿no? Que solamente es un simbolismo de la autoridad que representaba el faraón. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si solamente estaban representando lo que efectivamente estaban viendo? A ver, algo similar sucede, no sé si habrán escuchado alguna vez, de los Anunnakis, ¿no? Que Sí. es precisamente lo que lo que han visto en la película de Noé, ¿no? ¿Ya? Y que obviamente toma parte del Génesis y que también toma parte del libro de Enoch y otros mitos que han surgido alrededor de la historia, que para nosotros es historia, pero que para muchos también es un mito del diluvio, ¿no? O sea, para personas ahí es que es una leyenda, la leyenda del diluvio, ¿no? Ahora, como dije al comienzo, no podemos dar nada de manera contundente porque no tenemos una evidencia fehaciente de que realmente sucedió tal o cual cosa. Bien, y pero sí podemos tomar cierta posición en la que tal vez decimos, en base a lo que sabemos, claro, esta posición podría ser ¿no? plausible. No es plausible pensar de esta forma sin llegar a tener una certeza 100%. Así a un es. 100%. Como todo lo que hacemos. Claro. Así es, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la historia de los Anunnakis, bien, por interpretación de algunos escritos sumerios, bien, de donde algunos sacan, no recuerdo el nombre del autor, que es el que por primera vez propone que existieron estos seres extraterrestres que vinieron y sembraron la semilla, ¿ya?, del hombre para que el hombre pueda nacer como tal, ¿no? Porque si bien es cierto, está la teoría creacionista, que es la que nosotros creemos, está la teoría de la evolución, pero también hay una teoría que presume que a través de los cometas, etcétera, ¿no?, algunos seres superiores viajaron y fueron sembrando semillas dentro de los demás planetas, y por ahí surge el tema de los Anunnakis, ¿no? Y que coge muy bien con este pasaje de Génesis 6 y con el libro de Enoch, ¿ya? No obstante, y que por ahí también, sin ir muy lejos, nos calza con los hermanos Ayar, ya hablando, sí, realmente. Es que realmente, sí, realmente, en todas las culturas hay algo así. Así es, porque surgen de lo mismo. Ahora, hay que recordar que en ese tiempo la tradición es oral, o sea, no es que haya un registro, o sea, claro, uno no va a encontrar a Abraham escribiendo, bueno, y el Señor me habló y me dijo eso, no hay tal cosa, no, o sea, hay una tradición oral. Entonces, a través de ello es que nos llega también a nosotros la teoría creacionista, que es la que particularmente la más como iglesia cristiana se cree, ¿ya? Pero en función a eso, vamos a decir que estos seres, bien, que supuestamente se interpretan de escritos sumerios, los hombres más conspicuos respecto a este tema de traducciones lo han descartado totalmente. O sea, ¿no? Y es lo que pasa con este tema egipcio, que tú me dices, no, mira que este está más grande. Ya, aquellos que se han dedicado a estudiar lenguas muertas, que se han dedicado a interpretar jeroglíficos, etc., la comunidad global dice, no, esto no es así. O sea, no hay alguien dentro de ellos que pueda decir, sí, existe la posibilidad de que se esté refiriendo a seres extraterrestres. No, o sea, los más, vamos a decir, elocuentes, los hombres más metidos en este tema, todos coinciden en que en efecto se trató, no existe referencia extraterrestre en esos escritos, ni los sumerios ni los egipcios. Claro, pero habría que entender también de que las personas que ven o que estudian esto de por sí también tienen cierto sesgo al naturalismo, ¿no? Muchos de ellos en este caso no creen en Dios, muchos de ellos ya, o sea, dan por sentado el naturalismo. Entonces cualquier referencia que puede sonar tal vez como algo que no puede ser espiritual, naturalmente explicable, extraterrestre o espiritual, no, tiene que haber necesariamente una explicación natural para todo este tipo de cosas. Bueno, ahora, por ejemplo, yo quiero tocar un tema que me parece que es interesantísimo, porque en lo que he estado investigando en estos días, ¿no?, para poder hablar de esto,
un pasaje bíblico muy recurrente que de repente no es tan sonado, porque yo particularmente, hasta que no estaba investigando en estos días, jamás había escuchado esta parte, pero un pasaje muy recurrente para esta gente que sí le da credibilidad, ¿no? a lo que lo llaman, lo que más que todo se conoce en History como los teóricos de los antiguos astronautas. Un pasaje muy recurrente es el pasaje de Ezequiel. Ezequiel, por ejemplo, lo voy a leer, ¿no? Dice, ¿no? En el capítulo 1. En el capítulo 1, a partir del verso 4. Dice, miré, y aquí un viento huracanado venía del norte, y una gran nube con fuego fulgurante y resplandor a su alrededor. Y en su centro, algo como metal refulgente en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana, tenía cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Sus piernas eran rectas y plantas de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero y brillaba como bronce bruñido, ¿no? Y de ahí hay otra descripción un poquito más específica, ya más que todos los seres, ¿no? Pero en la parte inicial, ¿no? Del pasaje que leía, ¿no? Que en este caso que dice, una gran nube de fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como de metal. Lo que estas señoras plantean es que aparentemente lo que él estaba viendo era una nave descender, okay, ¿no? Y que no te estoy diciendo que sea netamente así, ¿no? No, que lo era una nave. Porque, o sea, si yo veo un avión, yo digo, esto es un avión, pero alguien que no sabe que jamás ha visto algo como eso, ¿de qué manera lo describe? Claro. Nosotros tenemos las palabras porque ya conocemos, es parte de nuestro contexto, pero básicamente ellos vieron eso y era básicamente la forma en la que lo estaba describiendo, ¿no? Esa bola redonda con algo de metal que giraba y estaba descendiendo. Lo que ellos dicen, no, este era un extraterrestre, este era una nave, y lo que estaban viendo ahí obviamente era un ser con 4 cabezas, porque era un ser de otra dimensión, de otra galaxia, de otro planeta, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Ya, a ver, cuando tú lees Ezequiel... Te está metiendo en la boca del lobo. A ver. Lo que pasa es que cuando tú lees una historia bíblica del Antiguo Testamento, donde solo te enfocas en la Biblia, te vas a dar cuenta, vas a tener una interpretación bien sesgada. Número 1, porque la versión Reina Valera del 60 que tú estás leyendo es una versión netamente protestante, o sea, claro. De alguna manera ha sido interpretada bajo ese contexto protestante, ¿no? Pero el punto es, este tipo de visiones, este tipo de personajes con 4 caras, etc., los vas a encontrar en toda la Mesopotamia, o sea, no solamente en Ezequiel. Bien, lo vas a encontrar en representaciones babilónicas, lo vas a encontrar en una serie... ¿Por qué? Porque para ellos representaba la inteligencia, representaba el poder, representaba fuerza. Me dejo entender. Entonces, lo que está describiendo Ezequiel es una visión, en primer lugar. O sea, él está teniendo una visión y está manifestando algo de lo que es el común denominador que está en el contexto. ¿Bien? O sea, y considerando que él está en ese momento en Babilonia. En el versículo 14 dice, los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Es exactamente la misma descripción que tienen las personas que afirman haber visto ovnis en este tiempo. Ya. Ahora, pero como no estoy diciendo que es, solamente estoy diciendo que calza. Por morbo. ¿No? Un ufólogo cristiano, ¿no? Ya, no, entonces, no, por eso te decía, ¿no? O sea, si bien es cierto, calza, como dices, o sea, uno puede tomar ese pasaje para decir, oye, sí, tuvo un encuentro cercano, ¿no? No obstante, y una vez más, no podemos decir contundentemente que lo fue y tampoco lo podría negar. Claro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todo está sujeto a cómo lo interpretamos. No obstante, como te digo, todo ha sido una tradición oral en ese tiempo, en el tiempo en el que se escribe Ezequiel, que dicho sea de paso, tenemos que entender que la interpretación bíblica, lamentablemente, muchas veces está sujeta a lo que dice el contexto alrededor. Y el contexto no solamente está sujeto a lo que pasó alrededor. Bien, cuando nosotros interpretamos la Biblia, no podemos interpretarla solamente... Por lo general decimos esto, a ver, lees un pasaje y dices, tienes que leer el contexto, ¿no? Solemos decir eso. Claro. Y lees las demás citas. Y ese es un tipo de contexto. Pero otro tipo de contexto tiene que ver con el hecho en el tiempo del que estás escribiendo. Ojo, del que estás escribiendo. Yo podría, por ejemplo, en este tiempo comenzar a escribir algo acerca del terrorismo en el Perú. Bien, tengo que hablar de un contexto que es el terrorismo del Perú. ¿Ok?
cuando la persona lo vaya a leer, él está viviendo otro contexto. Van a leer un escrito de otro contexto, pero yo que soy el autor, estoy en otro contexto. ¿Me explico? Claro. Porque en este momento yo no estoy viviendo terrorismo. Claro, es el Entonces- contexto del que lee, el contexto del que escribe y el contexto del hecho. De la historia que estás contando. Exactamente. Me dejo entender. Sí. Entonces, a partir de ahí es que podemos sacar una interpretación de la Biblia un poco más cercana. ¿Bien? No digo contundente, pero sí un poco más cercana. ¿Ok? Y lamentablemente no es lo que se hace en este tiempo, sino que cogemos nuestra versión Reina Valera del 60, leemos y decimos, hey, Pero acabo de leer NBI, ¿eh? Ahí la razón. no, entonces, por eso, para poder decir algo contundente, te vas a dar cuenta que esta historia es muy similar a todos los gráficos, a todas las imágenes que ya están circulando en Babilonia, pero que tenían una representación, como digo, representación de poder, representación de Entonces, fuerza. ¿cómo lo interpretas tú? Bueno, yo interpreto que en efecto él está teniendo una visión. Bien, o sea, para mí, él está teniendo una visión y más allá de estar proponiendo que tiene un encuentro con personajes propiamente dichos, él está hablando de la magnificencia de lo que va a venir. Es como Juan. Juan, por ejemplo, menciona un avistamiento de Jesús, ¿no? Y dice sus piernas como torres y que no sé cuánto. Porque en su mente es lo que tiene él en ese momento. Él como referencia tiene el fuego, ¿no? O sea, hay gente a quienes le dicen, no, hermano, allá en el cielo el mar es de cristal. Así que, pero la Biblia dice, mar de cristal. Pero es lo que para él, en su descripción natural, Deporte Cristal. Para que es de deporte cristal. Sí, es deporte cristal. Deporte cristal. o sea, en su descripción, en lo que él tiene como lenguaje, cristal, el cristal calza con el tipo de mar que él está viendo. Pero no significa que eso sea. Me explico. Claro. ¿No? Entonces, es lo mismo con este pasaje y otros. Bien, o sea, no significa. Ahora, como una vez más, no estoy diciendo con esto Que no es nada. que no significa nada y no lo puedes interpretar de esa forma porque, como dije al comienzo, no existen las verdades absolutas. Bien, o sea, no existen. Solo podemos especular. Así es. Vamos con otro pasaje que me parece interesante, dándole un poquito de vuelta a lo que hemos venido conversando hasta aquí. Tenemos el pasaje en el que Daniel, juntamente con sus amigos, se han rehusado a adorar la imagen del emperador de Babilonia, ¿verdad? Sí. Y a consecuencia de eso los meten al horno, ¿no? Por haberse negado. Nabucodonosor, si más no me equivoco, es No recuerdo que sea Nabucodonosor, en pero ese tiempo. El sí, rey de creo que Babilonia. sí, creo que sí. Pero era el rey. ¿No? Lo interesante de esto es de que obviamente Babilonia era un reino pagano. Ellos no adoraban al único Dios verdadero, ellos adoraban a dioses. Cuando están en el horno, Daniel y sus amigos, la Biblia dice que un ángel aparece dentro de ellos, que aparentemente, claro, juntamente con ellos en el horno, que aparentemente a través de este ángel es que Dios los salva, ¿no? Y hace que las llamas no los quemen. Y están ahí como que conversando, "Ay, ¿qué tal?", ¿no? En medio del fuego. Un sauna. Claro, un sauna espiritual bravazo. Lo que a mí me hace ruido, particularmente ahí, es que al verlos, el rey dice, ¿no? ¿Por qué están ahí como si nada? ¿Y quién es ese que tiene el aspecto de hijo de los dioses? La pregunta es, ¿quién le dijo a Nabucodonosor cómo se veía un hijo de los dioses? Y que este no era un hijo de los dioses, sino que era un ángel. Porque la Biblia es clara en ese sentido, dice que era un ángel. Ahora, haciendo un poquito de especulación, si queremos, Babilonia es un pueblo pagano, tiene creencias en dioses paganos. A mi entender personal, los dioses paganos son demonios, ¿no? Que se hacen pasar por dioses. Incluso los hijos de los dioses. Aparentemente los que se llegaron también a las hijas de los hombres en el Génesis serían ángeles caídos, ¿no? Porque los ángeles que siguen la voluntad de Dios no harían ese tipo de actos, ¿no? Que por lo que vemos, no estaría dentro de la voluntad de Dios hacer cosas como esas. En todo caso, podríamos decir, a la luz de esto y otras cosas que tú debes conocer muy seguramente, que tal vez
estos seres espirituales antiguos, que también son conocidos como extraterrestres o como dioses antiguos, ¿serían demonios? ¿Tú qué opinas, Andrés? Quiero saber tu opinión también, porque tú estás ahí, yo como que... Lo que pasa es que, por el momento, yo sí he escuchado una teoría que está bien validada teológicamente, de que podrían ser parte de un plan demoníaco para contaminar el ADN de un ser humano para evitar la llegada del Mesías. Porque los ángeles caídos sabían que se le venía. Entonces, y después por eso es que Dios hace un diluvio bravo para limpiar todo y solo quedan los justos que no habían sido contaminados con esa simiente. Ahora, no se puede decir con certeza, simplemente estamos buscando y encontrando cosas y pensando. No es un tema salvacionista, o sea, no te vas a morir, no te vas al infierno por creer o no en eso. Claro, que tiene que ver, que es diferente, ¿no? Claro, simplemente no va a afectar, no debería afectar tu fe. No debería afectar el principio de fe. Ajá, tu fe en Jesús y la salvación, porque no cambia nada. A ver, pasa que nosotros no... Voy a hacer esto entre paréntesis, ¿ok? Voy a decirlo entre paréntesis porque no es el tema de los extraterrestres y tal vez cuando hablemos de angelología, demonología, veamos un poquito más profundamente esa parte, ¿no? Pero el punto es así. Nosotros creemos muchas veces que los únicos ángeles que vinieron son los que cayeron con el diablo, ¿no? O sea, que la Biblia dice que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles y a ellos los conocemos como caídos. Claro. ¿Bien? ¿Ok? Cuando se refiere a estos ángeles que tomaron para sí mujeres, no se refiere a los ángeles caídos. ¿Por qué crees ¿Okay? eso? Son otro grupo de ángeles. ¿Ya? O sea, ahora, Judas va a referir acerca de los ángeles que abandonaron voluntariamente, ¿bien? Que no es el grupo de ángeles caídos, pues, que fue con Satanás. O sea, una tercera facción, dices tú. Así es. O sea, ángeles de Dios, ángeles caídos, otro grupo que dijo, yo tampoco quiero, pero tampoco quiero con Satanás. Los que abandonaron su morada celestial. Así es. Es decir, los ángeles caídos son los que han sido engañados por Satanás. ¿Ok? Bien, y entonces ellos se van con Satanás. ¿Ok? Los ángeles que abandonan su propia morada tienen que ver con estos ángeles a quienes nos referimos en Génesis capítulo 6. Ah, ok. Bien. Ahora, ojo, una vez más, es una posición interpretativa, no significa que ellos son, y yo digo contundentemente que lo son, o sea, no es así. Reitero, vamos a hacer un corte rapidito. Reitero esto, escuchen bien por favor. Porque hay gente que me ha dicho, ¿por qué enseñas estas cosas? No, tranquilo. Esto es para que tú escuches, contrastes y pienses. O sea, para que tú pienses. No es para que te digamos masticadito, piensa esto, esa es tu fe. No, no es Claro. así. Entonces vas a escuchar posturas, pero no todo está del todo comprobado. Hay inferencias, hay discusión en esto. O sea, no tomes esto como verdades absolutas, porque estamos conversando, ¿ok? Así es. Continúa. Ahora, esto es importante tener, ¿por qué? Porque, a ver, te lo voy a decir también como entre paréntesis. Viene una generación de gente que tiene acceso a múltiple información y va a tener mucho más información que cualquier persona que en este momento solamente escucha a su pastor. ¿Bien? Porque muchas veces pasa que en las iglesias escuchan al pastor y ya, el pastor lo dijo, así es. Esa es la verdad. No, postura, esa es la esa verdad. postura. Y no es así. Bien, o sea, hay un ejemplo muy claro en el libro de los Hechos en el que Los cristianos de Berea. los cristianos de Berea que dicen, oye, ¿sabes qué? Escuchaban a Pablo y luego se iban a su casa y comenzaban a revisar, ¿no? Ahí, A o sea, ver si es que era así. A ver si lo que Pablo había predicado era así. Bravo. Y eso es importante para esta generación de gente. O sea, Claro, en esta la escuchamos... Biblia dice que esos cristianos eran más nobles que los otros, Así porque es. los otros no verificaban en las escrituras. Los dos simplemente a estos escuchaban, pero creo que viene una generación de gente pensante, gente que estudia, gente que investiga y gente que tiene la información a la mano. Sí. Bien, entonces en ese sentido es bueno que conozcan esta posición. No obstante, como dices, esto no tiene nada que ver con salvación. O sea, Claro. no me voy a salvar porque crea que existen ángeles o demonios o porque no crea. Bien, o sea, me salvo ¿por qué? Por mi acercamiento hacia Dios a través de Jesucristo. Y eso es innegable, eso es contundente, ¿no? Entonces, para ir terminando con esta parte, cuando uno estudia este tipo de cosas se va a dar cuenta de que este es un tercer grupo de ángeles. Bien, son los ángeles que abandonan su propia morada y que voluntariamente se llegan a los hijos de los hombres. Ahora, y es ahí donde viene la otra parte, ¿no?
A ver, quiero decir esto con pinzas, ¿ya? Porque por lo general nosotros asumimos el reino de los cielos, ángeles, arcángeles, ¿verdad? Claro, hay una Serafines, diferenciación de querubines. jerarquías. No sé si jerarquía necesariamente, pero Funciones, tal vez. sus funciones. Cada quien tiene sus funciones, ¿verdad? La pregunta es, ¿de dónde salen los demonios? Porque recordarán ustedes que cuando Jesús echa fuera un demonio, de pronto estos tipos le dicen, oh, que has venido a atormentarme fuera de tiempo y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y mira, hay unos chanchitos, mándame para allá. Y el Señor, ojo, el Señor los manda a los chanchos. ¿Y por qué no los echó fuera nada más? Claro. O sea, ¿por qué? Porque presumimos que los demonios necesitan de un cuerpo. ¿Ok? Presumimos que los demonios... Necesita tener un lugar donde habitar. Así Porque es. también hay un pasaje que dice, ¿no?, que el demonio, cuando es echado afuera, vaga y busca dónde volver. un lugar donde volver. Exacto. ¿Ok? Ahí está. Pero ojo, está hablando de un demonio. Ujú, ujú. Bien. Ahora, ¿los ángeles caídos son estos demonios? ¿No? ¿Ok? Ah. Si ustedes leen el libro de Judas, se van a dar cuenta que ahí muy claro dice, y a estos los guardó en prisiones celestiales. Y si estos están guardados en prisiones celestiales, los demonios... ¡Qué bueno! Son otros, claro. Entonces, ahí es Claro, donde sí, es entra... otra facción. Ajá, otra Claro, facción. ahora, entra esta parte de aquí. Nace de un ser, de un ente superior, de un ángel, entre comillas, vamos a decir ángel, y una mujer, nace una criatura. Cuando esta criatura muere, ¿dónde se va su espíritu, su alma? No es espiritual ni tampoco humano. Entonces, se presume Que esas son las que vagan. que estos son los que vagan, que estos son los Sí, eso se había escuchado. demonios. Pero una vez más, es una presunción, es una interpretación, bien, de un pasaje, porque obviamente, o sea, en el diluvio mueren todos. ¿Y a dónde se van ellos? O sea, el Ahora, espíritu de los nefilín, digamos. vamos a decir así. Ya. ¿Ya? Ahora, ustedes recordarán un pasaje en el que el Señor dice, y tenía una serie de, un montón de hombres ahí delante, perdón, de espíritus delante, y el Señor dice, ¿cómo engañaremos a este hombre para que vaya a la guerra? Y se levanta uno de ellos y dice, yo voy a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Ya? Entonces, ¿Dónde está eso? está en los Reyes, ¿no? Ah, Entonces, ok. y ahí muchas veces se presume de que, oye, entonces ahí Dios tiene poder sobre los ángeles caídos, pero es que hay que hacer esa diferenciación, ¿no? Ahora, nuestro tema no es ángeles caídos, no es demonología, no es angelología, ¿ya? Pero, precisamente como lo mencionaste ahí, que pueden ser demonios estos seres espirituales, el punto es que son seres que necesitan un cuerpo. Claro. No son seres que se puedan autotransformar y manifestar como un cuerpo. ¿Me explico? Claro, como se especula que han sido los otros. Así es. O sea, no, los demonios no son seres que de pronto, ¿sabes qué? No, miro un ángel y ¡shup!, me convierto en ángel, ¿no? Y me presento como ángel. No, en realidad, sino son seres que necesitan un cuerpo, ¿no? Los demonios necesitan un cuerpo. Entonces, estos avistamientos, como por ejemplo el que mencionas del rey, cuando ve a este ángel dentro y lo califica como hijo de los dioses, es porque en efecto su aspecto era distinto, ¿no? O sea, se van a acordar que cuando las mujeres llegan al lugar donde está Jesús, llegan y se encuentran con un ángel y dice, y el aspecto de este hombre, o sea, era diferente. Entonces, obviamente, se nota y uno dice, no, este no es una persona, este es un ángel, ¿no? Y habrán escuchado también en muchas oportunidades, de pronto, personas que dicen, yo recuerdo mucho a un pastor, Rafito, lo que decíamos, este pastor contaba que en cierta oportunidad el bus donde ellos estaban se malogró en una carretera camino a Ayacucho, estamos hablando de época de terrorismo, ¿ya? Y ellos estaban yendo de misiones, así que el bus se le revienta una llanta, el carro se queda ahí, y luego pasa un bus del mismo grupo misionero, pasa un bus, ellos le hacen señas y el bus se va, no se paró. No, y el pastor contaba y decía, y el bus, y nosotros le decíamos señas para que nos ayuden, y el bus se fue. Y eran los
hermanos de la iglesia. Considerando que las carreteras de aquí son chiquititas, Claro, lo que no te puede ver. Y ojo, y estamos hablando de una época de terrorismo, o sea, era preciso que se detengan, Claro. ¿no? Para ayudarlos. No obstante, ellos terminan de arreglar por un asunto milagroso, terminan de arreglar el bus, llegan hasta el lugar y se acercan a los hermanos y le dicen, hermano, ¿por qué no nos ayudaron? Bien, o sea, ¿qué pasó? Y él dice, pero ¿ayudarlos en qué? Es que estábamos ahí malogrados. Pero habían dos buses, uno delante de ustedes y uno atrás de ustedes. ¿Qué? Que nos estaban ayudando, ¿para qué nos íbamos a quedar? ¿Qué? O sea, él no veía algo que los demás hermanos sí habían visto. Y ustedes recordarán la historia en que de pronto Eliseo está con su criado y vienen a buscar a Eliseo, vienen a matar a Eliseo, y Eliseo le dice a su criado, y su criado viene y le dice, ahora sí fuimos. No, vienen, Nos han rodeado. están alrededor, han rodeado toda la ciudad, estamos fritos, ¿no? Y Eliseo mira a su siervo y le dice, Señor, abre sus ojos para que pueda ver. Y de pronto él mira que detrás del ejército que venía contra él, había un ejército mucho más grande, ¿no? O sea, porque en efecto es así, ¿no? Pero ahora, no es que estos son seres que han tomado el cuerpo de otra persona, no, son seres enviados por Dios, porque la Biblia también lo dice. Bien, que los ángeles están a disposición de nosotros.